ser, ¿sí?, como las olas de ¿qué? Del mar. Que hoy estamos bien, mañana. ¿Vio que la inseguridad de uno empieza a dudar hasta del propósito? Y eso habla muchas cosas, ¿sí?, de nuestras vidas. Vamos a ir a unos versículos, ¿sí?, en la Biblia. Primero voy a decir esto. La duda, bájale un poquito, por favor. Gracias. La duda, ay Dios, la duda se describe principalmente en la relación con la falta de fe y la inestabilidad. ¿O no? ¿Hay inestabilidad en alguno de ustedes? ¿Hay inestabilidad? Sí, todos tienen estabilidad. Se compara a una ola del mar llevada por el viento y sin rumbo fijo. Se enfatiza que la duda impide recibir respuestas o bendiciones de Dios y puede llevar a la inestabilidad en la vida. Sin embargo, también se anima a pedir sabiduría a Dios y confiar en Él. ¿Qué es lo que trae? Inestabilidad en la vida. ¿Qué se da cuenta la persona que está, gloria a Dios, y al ratito anda por el piso? Ya empezó a dudar de muchas cosas que Dios quiere hacer en su vida. Y vamos a ir a un versículo antes. Hay varios que yo quiero que ustedes vean. Vamos a Santiago 1:6. Busque Santiago 1:6. Desde al lado, no dudes del propósito. No dudes del propósito. Santiago 1:6. Dígame amén cuando lo tenga. Santiago 1:6. Amén. Usted se da cuenta, la persona que no está bien, porque es inestable en sus caminos, dice. Es inestable. Una persona que duda es inestable en todas las áreas. Usted no le puede confiar algo a alguien que es inestable. Que hoy te dice sí y mañana no sabe si va a seguir. Que te dice no y al otro día quiere servir. Al otro día te dice que es blanco y al ratito te dice que es amarillo. ¿Suele pasar? Sí. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿Con Dios estamos o no estamos? Es así de claro. Él no quiere las cosas medias. Muchas veces queremos que Dios se maneje a las medias de nosotros. 1:6. Y queremos que Dios se maneje como las medias, para los pies justos para nosotros. Y no es así. Y no es así. Muchas veces creemos que Dios tiene que manejarse como nosotros queremos. Y si dudamos, bueno, dudamos. No. A Dios no le agrada a la gente que duda. ¿Usted sabía eso o no? O somos calientes o somos fríos. Los tibios o las medias, no. Porque dice que te vomitaré, dice. Entonces, o estás o no estás. ¿Estás ahora? ¿Confías en lo que Dios va a hacer? ¿Confías en el propósito de Dios en tu vida? ¿O vas a dudar? ¿Vas a seguir dudando? Y seguir pasando por situaciones, y seguir pasando por dolor, y seguir pasando por un montón de cosas por dudar. Por dudar. La duda en las personas se nota. Por su camino, por su inestabilidad, por su vida. Se nota. Vamos a ir a Santiago 1:6. Pero pedid ¿con qué? Con fe. ¿No qué? No dudar. Nada. Porque ¿qué pasa? Porque la duda Es semejante a las olas de qué? del mar, ¿Qué más? que es arrastrada por el viento y echada de Es arrastrada por el viento y echada ¿qué? de
¿Pasa o no pasa? Hoy estamos a full, queremos a Dios y al ratito lo estamos renegando de lo que Dios hizo en nuestra vida o lo que Dios quiere hacer. Dudamos del propósito. Vamos a Santiago 1, 7 y 8, pero vamos a leer, lo voy a leer yo. Santiago 1, 7 y 8, si quieres leerlo después. Vení, Erika. Lee. Pero no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inestable en algunos caminos, en todos. Usted se da cuenta cuando la persona es inestable en su carácter, en su forma de reaccionar, en su forma de hablar, que hoy cree y mañana no sabe. Aún emprende algo y arranca con todo y al ratito ya no quiere saber más nada o no quiere seguir. Es inestable en sus sentimientos, en sus emociones. Es inestable en todo, no en algunas cosas. No es que te va a perjudicar en una sola cosa, te perjudica en todo. En todo te perjudica. Y eso pasa. ¿Por qué mucha gente hoy no está? Por su inestabilidad. Hoy creyeron, se llenó de emoción, pero vino la duda, dijo, no sé si voy, y si lo hago, y si no, y si me tengo que comprometer. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema de los cristianos también. Empiezan a negar hasta su propósito. ¿Será así? ¿Por qué pasó esto? ¿No te dijo Dios que confiara con Él, que Él iba a estar contigo hasta el fin del mundo? ¿Por qué dudas muchas veces? ¿Por qué? Si Él lo dijo, no te lo está diciendo el pastor Daniel ni te lo está diciendo nadie. Te lo está diciendo Dios, que Él va a estar contigo hasta los fines de los tiempos. Y a veces dudamos que Dios está con nosotros. Dudamos hasta eso. ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Saben? Hoy estuve hablando con las chicas allá en Maipú. Y antes que se fuera, les dije, un ratito antes, antes que fuera, no tienen que dudar ustedes de lo que van a hacer en Dios allá. Y ayer hubo tremendas liberaciones, hasta gente se orinaba. Usted calcule lo que me llegó a hacer ayer la administración. Hoy le tocaban a ir, pero usted calcule todo lo que está pasando. Yo dije, no vayan si van a dudar. La otra vez le dije que sí, que no puedo. La otra vez también, que voy a tener este problema, esta situación. Dios tiene todo bajo control. Tranquila. ¿Cómo va a tener todo bajo control? Dios ya tiene todo bajo control. Somos nosotros que no creemos en eso. Somos nosotros que dudamos de lo que Dios puede hacer. Y ahí cuando empieza a contaminarse la duda, ¿con qué? O la fe, perdón, con la duda. Empieza a contaminarse. Empezamos a dudar del propósito, de lo que Dios tiene. ¿Será así? ¿No será así? Y Dios te va mostrando de aún así que Dios tiene cosas con vos, propósito, y seguir dudando que eso sea así. Hoy iba a hablar de la falta de perdón. ¿Sí? De perdonar. Y justo digo, me estaba por empezar a bañar y siento que me dice, hablarle que tenés varios adentro ahí que están dudando de mí principalmente.
Ya tenía todo preparado, todo listo para hablar lo que hoy tenía que hablar. Pero hay gente que duda. No, yo no dudo del propósito de Dios. ¿Y por qué te decaes? ¿Y por qué dejas de confiar? No, es que yo no dudo, pastor. Yo sé que el Señor algo va a hacer en mi vida. ¿Y por qué a veces andás de cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué a veces preferís pasar por situaciones? Porque a veces Dios te va a llevar a probar esa fe. La fe tiene que ser probada. Y ahí te ves quién duda y quién no duda. Y mucha gente hoy duda del propósito de Dios. Vamos a Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. ¿Cuánto lo tienen? Y acá están los famosos, creo pero dudo, creo pero no sé si es así, creo pero con sus actos y acciones niegan lo que Dios dice. Usted no sabía eso, ¿no? Mateo 28, 17. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Pero algunos veían a Jesús haciendo terribles milagros, haciendo grandes liberaciones, hablando terribles palabras de parte de Dios. ¿Sí? Creo que si hoy viniera acá y entra por esa puerta, usted no lo identificaría. Y él dijera, yo soy Jesús, pero no es Jesús pelito largo, ojito celeste, bien de potito. Yo sé que usted le va a decir, a ver, mostrame que sos Jesús. Porque va a decir, la fe tiene que ser probada. Mucha gente acá duda hasta de lo que Dios le habla. Muchas veces se olvida que Dios tiene promesas y que Dios va a cumplir esas promesas. ¿Te guste o no? Las va a cumplir. Con proceso, sin proceso, con dolor, con un montón de cosas. Pero muchos de nosotros dudamos hasta de lo que Dios quiere hacer. Yo no sé si Dios hoy hablara con alguien y le dijera y le confirmara que tiene que dejar todo y servir a Dios. Yo creo que no sé si alguno lo haría. ¿Con qué voy a comer? ¿Y con qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y quién va a alimentar a mis hijos? ¿Y quién va a darme el sustento? ¿Quién va a echar el combustible al vehículo? ¿Quién va a comprarme ropa? ¿Quién? Dios, ¿sí? Dios prueba nuestra fe. Y los verdaderos cristianos viven por fe. Pero ahora, si Dios te manda a hacer eso, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Dudarías de que Dios puede sustentarte, de que Dios puede darte, de que Dios puede? Es fácil decir ahora sí. Yo también decía, sí, ya, no. El problema es cuando vos entras en esa situación. Cuando llega la hora de comer y no tenés comida. Cuando llega la hora de vestirte y no tenés ropa. O cuando tenés que pagar un impuesto y no tenés la plata. ¿O no? ¿Qué se movería? ¿La fe o la duda en ese momento? La fe. Yo creo que siempre la fe tiene que ser probada. Vamos a ir a otro versículo.
Vamos a Hebreos 11:1. Y acá donde es lo que yo le hablaba. Y es pues la que, la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Dígale, vas a vivir por fe. Ay, dígale al lado, vas a vivir por fe. Ay, Señor. No es fácil. No es fácil porque vas a tener que comer por fe. La comida va a tener que aparecer en la mesa por fe. ¿Cómo? ¿Yo oro y eso va a aparecer? No. Dios te va a dar todos los recursos cuando vos tenés fe. Dios a veces te hace pasar situaciones porque tu fe debe ser probada. Y muchas veces no te ve como una persona que tiene fe. Porque muchas veces capaz te hace faltar hoy algo en la mesa, o te hizo faltar algo y dices, no tengo la plata, y ya empezaste a renegar, que tengo que pagar esto, que me falta lo otro. No pasa eso. No pasa eso. Yo creo que muchos empiezan a dudar ahí. Empiezan a decir, ya tengo que solucionar esto. Y busco los recursos que sea. Vamos a Proverbios 3, 5, 6. Vení, Jessy. Lea ese. Proverbios 3, del 5 al 6. Pero vamos a leer uno solo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en qué? En todos tus caminos. Y Él enderezará. Habla que de todo que corazón, no a medias. Porque cuando está a medias está dudando. Y ahí está el problema de todos los cristianos. La duda es algo que al cristiano lo contamina continuamente. ¿Qué va a hacer? ¿Irá a hacer? ¿No va a ser? ¿Capaz? Ya con eso usted es como no está creyendo. No, pero yo creo, pero ¿se irá a cumplir? Ahí ya dejó de qué? De creer. Anuló lo que usted creía. Y eso pasa con un montón de cristianos. No te digo, a mí también me pasó. Y a mí muchas veces hasta vinieron y me dijeron, tenés que dejar de ser pastor. Te conviene más. O es mejor vida. Yo siempre he dicho que el que te dice eso no viene de parte de Dios. Que te venga a implantar dudas de que vas a poder o no poder, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vamos a leer otro versículo. Isaías 41:10. Y esto habla de la gente que tiene fe y la gente que cree cambiar.
Téngalo a mano. Busque ahora Mateo 17:20. Que es más fácil. Después vamos a ir a Isaías. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Diré de al lado, eres gente de fe. Declare sobre él. Pero si este no tiene fe, puedo declarar que la palabra se va a cumplir. Lo que tú dices se va a cumplir. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Y Jesús le dijo, ¿qué dice? Por vuestra poca fe. De cierto que os digo que si tuviera fe como un grano de qué, De mostaza. y le diréis a este, Monte. pásate de aquí allá, y se pasará, y nada Será imposible. nos será imposible. Diga fe. La fe rompe con toda duda. Cuando le creemos a Dios en verdad, y en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a cambiar en nuestra vida, en lo que Dios va a transformar, usted háblele a la montaña. Seguramente que se va a parar frente a la montaña y va a decir, movete montaña. Y como no se movió así, yo sabía que no se iba a mover. ¿O no? O yo sabía que iba a pasar esto. O yo sabía que... Yo sabía. Pero cuando llega y no se movió, ¿qué pasó? ¿Qué dudó? ¿Usted cree que una montaña se puede mover? Fe. ¿Usted cree que una montaña se puede mover? Hable más fuerte. Poquitos, ¿ah? ¿Usted cree que la montaña se va a mover? ¿Y por qué no se mueve esa situación en su vida? ¿Por qué? ¿Por qué sigue luchando con lo mismo? ¿Por qué sigue luchando hasta con el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. Hay un versículo que es necesario que nosotros sepamos y nos fijemos a quién escuchamos. Porque a veces el diablo también utiliza gente para boicotear tu ministerio o intentar que tú no llegues o aún apagar tu fe. Porque eso es así. Muchas veces capaz que Dios está usando tu vida y viene, sí, pero la hermana que la usa más. Mira que linda predica. No, pero el hermano tal usa. Y ya, si tenés el bajo estima mal, ¿sabes lo que cuesta levantar? Te empezaste a dudar de lo que Dios ya te había dado. ¿Sabes? Eso está pasando en todos lados. Debido a la competencia, y hacen dudar a otros a través de palabras. Y eso hoy me lo decía el Señor. Tenés gente que más quiere boicotear el camino o el ministerio de otro que poder ayudarlo, decirle vos podés. Qué bueno que el Señor hace algo en tu vida. Qué bueno que el Señor, tu corazón está bien porque tu corazón está funcionando y está Dios usándote. Y sabes, muchas veces hasta te hacen perder hasta tu mismo ministerio. Te hacen dudar de lo que Dios va a hacer contigo. Hasta que los propósitos de Dios
te mete en duda. Y eso no es bueno. Eso no es de Dios. Eso no. Entonces cuando alguien venga así, más vale que se quede calladito, no diga nada. Mire, vamos a leer esto. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree que... ¿Lo tiene o no? Escuche. Cuando usted vaya a dar un consejo, fíjese lo que le va a decir al otro. Fíjese cómo lo va a animar al otro. Fíjese cómo lo va a ayudar en su propósito. No le ponga dudas. No le ponga dudas. Porque eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios, no perdura. Vamos de vuelta. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de qué, de estos pequeños, que cree, mejor le fuere que se le colgare en el cuello una piedra de molino, de asno, y qué más. Qué blandito fue Dios allá, ¿ah? Qué blandito fue Dios. Tenga cuidado con alguno, decirle no vas a llegar, no lo hagas. No es así. Porque puede estar frenando un ministerio grande. Puede estar frenando una persona que el día de mañana tiene que sanar a gente con cáncer. Puede estar frustrando una iglesia. Puede hacer un daño grande. Porque atrás de este lugar o de muchas iglesias hay miles de almas atrás. ¿Usted sabía eso o no? Usted calcule que si hay una persona acá y va a ser usado tremendamente, y usted viene y lo apaga, le empieza a meter duda, que no va a llegar, que no va a poder, que deje todo ya, y no llega, esas almas se van a perder. ¿Usted cree que se va a perder o no? Se van a perder. Y capaz que uno de esos sin querer puede ser un familiar tuyo, que el día de mañana puede tener un cáncer y viene el Señor y lo usa a esta persona para que sea sano, y vos le frustraste el lugar, le frustraste el camino. Le metiste duda, porque el único que duda, el que te hace dudar, es el enemigo. Aún en sus trabajos dudan, en su economía dudan, en su casa dudan, en su vida, en su ministerio. Aún viendo que Dios te usa, y dices, no, capaz que sin querer dudan hasta lo que Dios hace. Fue algo que tenía que pasar. Y Dios te está mostrando, mirá, te quiero usar. Deja de dudar. Deja de pensar que no puedes. Y Dios te va mostrando. ¿Sabes? Eso está pasando en todas las iglesias. Que hay más gente que quiere hundir al otro que hacer lo que el otro flote y que el otro pueda llegar a buen puerto o a su promesa. Y eso está pasando. Está pasando en las iglesias, lamentablemente. La competencia dentro de la iglesia. El hacerme ver adelante de los demás. ¿Sabe? Eso pasa. Gente que con sus mismas cosas también dudan que Dios puede sacarlo de alguna situación, de alguna enfermedad. Dudan. Y siguen enfermos, y siguen en el mismo lugar, y siguen, porque siguen dudando.
Siguen dudando. Y a veces no llegan ellos ni llegan los otros. Le empiezan a meter dudas. Siempre he dicho que Jezabel, ¿quién sabe quién es Jezabel? ¿Quién sabe quién es Jezabel? Levanten las manos, acá hay varios que saben quién es Jezabel. Jezabel es el demonio que intenta destruir a quién, a los pastores, frenar los ministerios, cortar los ministerios, desarraigar los ministerios, que los ministerios caigan, porque Jezabel perseguía a Elías, a los profetas, y mataba a los profetas. Y hoy es un demonio que está puesto en toda la iglesia y hace dudar a muchos ministerios. ¿Saben por qué muchos se van? Porque a veces Jezabel le ofrece mejores cosas en el mundo, o mejores situaciones, o mejores cosas, diciendo, ¿qué vas a seguir todavía ahí en el púlpito? ¿Qué vas a hacer ahí? Si vos podés estar mejor, o te podés ir a otro ministerio te puede levantar un poco más. Porque Jezabel se encarga de hacer caer a los hombres de Dios. Usted sabía eso, ¿no? Y es un demonio que tenés que detectarlo bien, porque viene con cara de amabilidad. Vestido de servidumbre, pero por dentro va a destruir adentro la iglesia. Va a desboronar la iglesia. Y eso es algo que está pasando en todos lados. Lamentablemente está pasando en todos lados. ¿Sabe cuántos ministerios se han frustrado, se han ido, han dejado y hoy andan por ahí rondando? Porque la economía era mejor, porque ser pastor no era bueno, es mucho compromiso, es rabiar con la gente. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto eso. Yo he visto muchos pastores que hoy no son pastores, pero no están ejerciendo. Decidieron escuchar a Jezabel. Y no lo que Dios tenía, el propósito de Dios. Truncaron su propósito. La duda de estar en un compromiso, ¿no? Hizo que hoy dejaran un ministerio muchas veces y almas a la deriva. Y es feo, porque dudaron de lo que Dios iba a hacer a través de lo que ellos iban a cumplir. Creo que hay alguien que Jezabel siempre hizo, es manipular a través de la duda también. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy sirvo, mañana no sirvo. Y Jezabel solo ataca a los cristianos. ¿Usted sabía eso? No ataca a los del mundo, ataca a los cristianos. Ataca a los cristianos. Es que esto tiene que ser así. No me gustó el pastor, no me lo dio, me voy. No quiero ir hoy. No quiero hacerlo. Ya empieza a operar Jezabel. Y vamos a hablar de lo que es Jezabel. Vamos a hablar de lo que es Jezabel en las iglesias. Que es hablar de un demonio que está disfrazado dentro de las iglesias. Y hace dudar. ¿Saben los pastores que ha volcado Jezabel?
ella se dedica a eso, a hacerlos dudar, a hacerlos caer, a hacerlos renunciar al propósito, a hacerlos que no sigan, a hacerlos pensar que aún lo que Dios va a hacer en ellos no va a funcionar, no va a andar. Por eso hay que tener cuidado con eso. Cuando usted venga y le diga, no, esto es, no, yo voy a seguir el propósito antes que me tenga que desangrar ahí. Yo voy a hacer caso que tenga que estar ahí. Aunque me tengan que llevar sin piernas, sin brazos y tenga que estar ahí. Seguramente nos va a costar, muchas veces hemos querido renunciar y no crea que es fácil. Pero es mejor estar en el camino de Dios 1000 veces que estar fuera de Él. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Usted no tiene que dudar de lo que Dios va a hacer en su vida, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere transformar, de lo que Dios quiere cambiar. Capaz que una situación hizo que dudaras de que Dios puede llegar a ver un propósito. Pero muchas veces creo que nosotros mismos buscamos dudar de ese propósito. ¿Sabe cuántas veces? Bueno, ustedes saben el chico de la cárcel, yo lo conocía, ¿sí? A Juancito. Incluso le he predicado, lo he ministrado también. Le he hablado. He orado por él. Sí. Y tenía un propósito fuerte. Tenía un propósito que Dios iba a transformar mucha gente si él se volviera. Porque yo lo conozco los caminos que andaba, yo lo vi haciendo sus peores fechorías ahí. ¿Sí? ¿Y dónde está hoy ese propósito? Dudó. Él se congregaba. Tuvo un tiempo congregándose en la iglesia que iba yo antes. Su familia, sus hermanas, todos se congregaban. Pero a veces Dios tiene que usar para sacar la duda y empezar a poner más fe estas situaciones. Yo dije la otra vez, lo voy a volver a decir, no tengo miedo porque sé que Dios lo está cumpliendo. Acá hay dos formas y no te va a gustar. O cumplís el propósito o lo cumplí en otro lado. O allá, en el lugarcito allá lo cumplí, porque allá, vos contás, hay mucha gente que tenía propósito y que Dios iba a hacer grandes cosas con él. Gente que vino pastores, gente que le habló, profetas que le hablaron, pero dudaron. Dudaron que Dios lo podía sacar de ese lugar, dudaron que Dios podía transformar, cambiar. Y a veces llegamos a ese extremo, que para probar nuestra fe y sacarnos de la duda, Dios muchas veces toca a nuestros hijos. Para probar nuestra fe. A ver, y ahí cuando vemos qué decisión tomamos, a ver si dudamos o no. Ya vi otros casos también. Que aún orando, ¿no?
llegaron a situaciones que hay, y a veces tenés que ir a decirle, ¿sabes qué dijo el Señor? Que si vos te determinás, Él va a vivir, pero tenés que determinarte vos y toda tu familia, y Él va a vivir. Sí, vivió, pero perdió una parte del cuerpo. También con propósito, con llamado, toda la familia fue llamada. ¿Por qué tenemos que llegar a veces que Dios tenga que probar nuestra fe y sacarnos de la duda? Llegar a ese momento y decir, Señor, ahora sí te creo. Claro, pero te tengo que creer forzadamente por una situación. Porque nos gusta. Nos gusta llegar a situaciones donde yo no sé si es que, perdone que lo diga, ¿no? Somos medio masoquistas. Nos gusta que lo golpeen. Y hasta que no lo golpeen, no lo levantamos. Ahí estamos. Pero cuando vemos la situación ya hecha y cumplida, decimos, Señor, si yo hubiera orado, si yo me hubiera entregado, claro, pero ya el mal ya estaba hecho. Y Dios no va a volver para atrás. Dios no va a volver para atrás. Eso ponga la firma. Que Dios no va a retroceder por usted. Vas a tener que caminar así. Y tu fe va a ser más probada. Qué importante es dejar de qué? De dudar. A veces tienen que llegar a lugares y a extremos de Dios. Cuando Dios ya te habló tantas veces. A muchos de los que hoy están y los que no están, soy testigo de haberle hablado. Ellos no me pueden acusar a mí hoy en ningún lado que yo no le hablé y que yo no le advertí. En todas. Yo el día de mañana, ahí arriba, voy a hacer esto. Yo ya te dije, yo ya te hablé. Allá arriba vas a tener que hablar con el que te puso el propósito. ¿Sabe? Yo confío en lo que Dios me dice muchas veces. Y muchas veces hay cosas que cuando a mí me hacen dudar, me pone un poco de los pelos. O sea, muchos no creían que iba a haber una iglesia, muchos no creían que iba a haber una radio, muchos no creían. Usted calcule, yo conocí a Josué cuando ni siquiera tenía una iglesia. Y Josué viene y me dice, va a haber una radio en tal lugar. Di Rocco un día también conversando, también dijo, va a ser una de las iglesias más grandes de San Rafael. Y lo creo. Y seguí creyendo. Salimos de ahí, estábamos en un patio. Primero sale de un asentamiento pasa a un patio, pasa a un lugar chiquitito también. Después pasa a lo que es el club. Y vino Basquiel y dijo, prepárate, porque lo que viene para San Rafael va a estallar. La iglesia donde vas a ser pastor
va a ser la segunda más grande de San Rafael. Y le seguí creyendo. Y le voy a seguir creyendo. Y así empezó. Y no dudar nada. Yo le digo, Señor, yo no dudo con vos. Yo dudo porque la gente, y no es por echarle la culpa a la gente, porque veo que a veces ellos mismos son ingratos con vos. No es por el propósito, pero son tan ingratos a veces. No dudo del propósito, porque le he dicho, llévame a otro lado. Yo confío que donde yo voy, yo sé que eso va a funcionar. No es por vos, y vos lo sabés. Pero la gente, Señor. Mucha gente fue liberada, restaurada, sanada. Vienen, buscan lo que tienen que buscar y se van. Buscan palabras, buscan qué pueden ver, qué pueden hacer. Si Dios no le dio lo que él quería, o se lo da, se van igual. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Por eso nosotros tenemos que saber que yo creo lo que Dios va a hacer acá. Y yo le he dicho a alguien, a varios, que esto no va a ser la iglesia, va a ser en un tiempo la iglesia. Y se lo voy a decir a usted para que usted lo sepa. Acaba de haber una escuela el día de mañana. Y allá en la esquina va a ser la iglesia. Ese galpón que está en la esquina, ese ya tiene el nombre de nosotros arriba. Amén, amén, gloria a Dios. Yo le creo. Y yo le creo. Y le voy a seguir creyendo. A Dios, a la gente no. Perdone que les lo diga así. A mí tampoco confían. Pero yo sí creo en lo que Dios va a hacer. Y cada día amo su propósito. Porque Él me enseña cada día que sin Él no voy a poder hacer nada. Sin Él dejo de vivir. No puedo ser como las olas del mar. Hoy quiero servir, mañana no. Hoy quiero estar, o trabajo poquito, no me comprometo. Hago esto, pero yo no me quiero comprometer. Dios, ¿qué te manda a hacer? Dígame. ¿Qué? A servir. Venimos a servir. Usted viene a servir. Usted está acá con un propósito y un ministerio para servir. Jesús vino a servir. Él trajo su ministerio, su propósito para servir. Pero yo no me comprometo. Mire que tengo que hacer las cosas bien. No puedo decir esto, no puedo, tengo mis lugares. Está aquí yo primero, después está Dios. Está mi problema, mi situación, mis emociones. Mis compromisos. Yo no entiendo. Ahora, ¿Dios lo entiende? Usted le preguntó a Dios si Dios lo entiende. Vos le preguntaste a Dios, Señor, ¿vos me entendés?
Dice que Dios nunca va a ir contra su propia palabra. Porque no es ni hombre ni hijo de hombre para mentir. Pero Señor, si me llamas ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Voy a tener que dejar de salir, voy a tener que dejar de hacer un montón de cosas. Yo me imagino las veces que le han dicho los discípulos, ¿no? Señor, vamos a tirarle piedra al mar, ya, aunque sea para distraernos un rato. No, a caminar, ¿o no? A caminar, a servir. Creo que alguien que de corazón, ¿no? Los enseñó en 3 años. En 3 años que tuvo el ministerio de Jesús. Porque no es que de chiquitito él ya andaba ahí haciendo liberación porque era el Hijo de Dios. No. 3 años fue su ministerio. Tan cortito. Pero los 3 años lo hizo sirviendo, negándose a sí mismo. Ahí está. ¿Quién se quiere negar a sí mismo? El Señor no me va a apagar la luz. El Señor no me va a pagar esto. El Señor no me va a dar esto. Y seguimos negando. Usted calcule, si Dios te tiene que dar algo hoy, ¿usted cree que Él va a dudar? ¿Él va a dudar? Los que dudamos somos nosotros. Él quiere darte lo que necesitas, pero vos dudas. Y si vos dudas, no vas a recibir. Ahí está clarito, la inestabilidad. Si estás dudando, no, pero yo creo que el Señor lo va a hacer. Sí, pero con tus acciones, tu situación, estás negándolo. Tu disposición. Y capaz que hoy vos me decís, no, yo no quiero, pero capaz que estás 5 o 6 horas tomando mate en otro lado. O te vas por ahí, pero yo no puedo servir al Señor, tengo que salir yo primero para hacerlo. Tengo que yo estar bien también, ya que uno se diga. Y empezamos a darle lugar, de a poquito, a dudar de lo que Dios tiene. Porque cuando uno se va alejando, se nota en la persona. Se nota en la persona. Cuando no es Dios que está acá. Por ayudar a otros no querés decir que vas a manifestar el poder de Dios, que Dios está en vos. Eso no puede ser hasta uno que no viene a la iglesia. ¿O no? Hasta lo puede hacer cualquiera que anda por ahí, que hemos visto cuando hemos salido, que van a repartir comida y no son cristianos. O capaz que están errados hasta tu fe, pero están ahí. Pero eso no te salva. Eso sabemos que no te salva. ¿Qué es lo que te salva? ¿Creer en quién? Tus buenas obras no salvan a nadie.
Por eso tenemos que aprender a determinar nuestras vidas y creer en Dios fervientemente, como se dice así. ¿Saben? Mucho les cuesta hasta venir hasta las células, hasta poder servir. Hasta poder comprometerse en ir a llevar un papel o a llevar una cosa, hasta en eso no, a mí no, yo no puedo. Y no es que yo quiera a usted tenerlo acá de esclavo, no. Es porque yo quiero que usted sea bendecido, porque esté en la obediencia. Y a veces yo no reniego. Le digo, sí, listo, chao, gracias. Era para vos una bendición. No para mí, era para vos. Y muchas veces no queremos ser bendecidos por Dios. Porque está frío, porque es bueno los matecitos, porque no me quiero levantar temprano, porque no quiero comprometerme, porque tengo esta situación. Y capaz que te lleva nada más que 15 minutitos. Pero en esos 15 minutitos Dios quiere hacer en vos, bendecirte a lo grande, darte cosas grandes. Hoy hablaba con Charlie, estábamos mandándonos audios. Y hablamos de Adán y Eva. Y hablamos del árbol del bien y del mal, ¿o no, Charlie? ¿Y cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿Por qué? Vení. No leí el versículo completo. No, por explicar. No había leído el versículo completo de la Biblia. Lo que leí fue hasta ahí y le hizo la pregunta: ¿por qué Dios había creado el árbol de la ciencia del bien y el mal? Primero leí esa parte y después le hice la pregunta. Y bueno, después de que le hice la pregunta, pensaba, Dios sabía todo, Dios sabía que había creado el árbol de la ciencia del bien y del mal y metió en el Edén a Adán y creó a Eva de su costilla. Y el mal ya existía y la pregunta era nos quería probar la obediencia. Después de que leí esa parte, yo le pregunté y después, bueno, estuvimos charlando por WhatsApp. Me dio una respuesta la cual era más que suficiente porque no había leído la otra parte. Y después sola vino a la mente que hablaba de lo mismo que me dijo. Y bueno, es lo que a mí me falta, no voy a mentir. La decisión y la obediencia. Sino que bueno, justo se dio, no sé si la pregunta fue más para saber su respuesta o me terminó dando a mí, ¿no? Yo fui que hice la pregunta y a mí mismo me llegó. Yo ya hablaba tanto con el pastor como lo hemos hablado con algunos de los hermanos, que es un problema que he traído
de antes, de la otra iglesia. Y justo él me lo decía y me lo recalcaba y sí, no voy a mentir. Primeramente porque no es que tan solo lo estoy mintiendo a ustedes, sino que lo estoy mintiendo a Dios. Es como querer tapar el sol con la mano, no se puede. Entonces lo que para mí al principio era una pregunta para ver hasta dónde pensábamos en la misma respuesta o en algo parecido. Resulta que después me terminó llegando a mí. Después me di cuenta. Pero no fue con esa intención, no lo vi de esa manera lo primero. Me vine a dar cuenta después. De lo que él habla, como lo que habló Gaby la otra vez, la flaquita, escuchaba la prédica y yo también tenía por proceso. No, estoy pasando un proceso. Y no sé, yo no manejo los tiempos, yo manejo los tiempos, pero en algún momento ese proceso va a pasar. Y resulta que escuché esa prédica y no me di cuenta que no era un proceso. Era una consecuencia, el cual no es. Esa consecuencia no viene de una sola decisión que tomé, sino de varias decisiones malas que tomé y que me han traído no una, sino varias consecuencias y que todavía hasta el día de hoy me traen problemas. Esas malas decisiones no las pensé en el momento. Pensé en el hoy, no pensaba en el mañana, no pensé en mi mujer ni en mis hijos, ¿no? En ese momento estaba en otra, andaba en otra, tenía gente que vino y me habló y yo no tomé ese consejo, yo andaba en otra, yo no, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? No, que está loco, debe estar aburrido, no sabe qué inventar. Esas eran las palabras. Pero todo llega. Lamentablemente, darte cuenta por las malas. Y vuelvo por mí, en mi caso. No pensé que cada mal decisión que he tomado me iba a afectar durante, no sé, como 8 y no sé si 10 años, y todavía me sigue trayendo problemas. Y lo otro es la decisión. El compromiso. No hubo excusa. Que si no puedo mentir, no puedo mentirle a cualquiera de ustedes, pero a Dios no le puedo mentir. Y vamos. La decisión que yo tengo que tomar. Si quiero cambiar las cosas. Cuando hablábamos de esto, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y el mal en el Edén? ¿Por qué? Y les dijo a Adán y Eva, no comerán de ese árbol. ¿Qué es lo que estaba probando Dios? La obediencia. La obediencia. Dios prueba y probó la obediencia.
Y la va a seguir probando. Porque el mal ya estaba. No era una cuestión de que no estaba, ya estaba. Ahora la elección era tuya. Yo que siempre yo le dije, Dios te avisa primero. Y ahí lo vi. Dios te avisa, Dios te está diciendo, bueno, vos sabés que acá está este arbolito, no podés comer, está prohibido. Van a tener todos los beneficios, porque tenían todos los beneficios. Y hablábamos de la vergüenza, que incluso ahí también apareció la vergüenza, porque apareció la desnudez a través de la desobediencia. Y hablábamos de eso mientras estaba comiendo en la casa de Miriam, y él me mandaba a dormir. Y en todo habla de qué? De la obediencia. Desde el principio de que la tierra se empezó a crear, Dios amó siempre la obediencia. Por eso el espíritu de rebeldía no puede permanecer en mi iglesia. El que hoy estoy, mañana no estoy. O estás o no estás. Para Dios no hay vueltita. Si hoy estás, sabes que no te puedes retroceder para atrás. Ya está. Aún Dios te dice, más vale ni me hubieras conocido. ¿Qué calcule? Llegar a decir Dios eso, ¿no? Que más vale ni siquiera lo hubieras conocido. Porque después el que te va a llevar a esa situación es Él. No ahora vas a poder echar la culpa al diablo, ¿eh? Ahí no me hagas que el diablo me atacó, que los demonios. No. Lo que rompió la bendición fue una desobediencia. Lo que rompió a los ungidos fue una desobediencia. Y usted me dice, ¿qué ungido? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Moisés? Tantas promesas que tenía de llegar a Canaán. Llegó. Lo tuvo que mirar de lejos. Saúl, chao. Y al contrario, todo se le desarmó. Por eso nosotros necesitamos ser obedientes. Y en la obediencia no hay que dudar. Dios le hablaba, en la obediencia no hay que dudar. O estás o no estás. Con Dios no puedes ser tibio. Que hoy estoy acá y mañana no. Hoy quiero estar acá. No, mañana me voy para el otro lado. O te quedas de este lado o de este. Yo tenía un pastor que me decía, o te dedicas directamente al reino de Dios o te perdés directamente en el mundo. Porque con Dios no se juega. Y a mí me costaba determinarme. ¿Por qué? Porque no le serví ni a Dios ni al diablo en el medio. Porque Dios, a los medios, ¿qué dice? Lo vomitará. ¿Y hay versículos? Sí, hay versículos. Pero es que, pastor, esto, el otro. Toma una decisión. No es que tenés que estar 24/7 acá. Eso no solo habla de servir, habla también de nuestras vidas. De nuestras emociones, nuestra situación. Hoy ando con el ánimo allá, cantando, bailando, al ratito arrastrado por el piso. No quiero ir más a la iglesia, Dios esto, Dios lo otro.
¿Por qué? ¿Hay duda ahí en el medio? Hay duda. No es que yo no puedo la situación. No, cuando uno se determina, no hay duda. Vos sabés quién no está determinado y quién no está determinado. Y quién va a poner a Dios en primer lugar y quién no lo va a poner en primer lugar. Va a poner otras cosas como prioridad. Porque uno los conoce y siguen en la misma rueda. Siguiendo en contra de lo que Dios tiene. Luchando, en vez de ir a favor de la rueda, van en contra. Pero ahora cuando Dios viene en contra de la rueda, ahí ya no les gustó. Y hablamos de esto, lo que él mismo decía. Él le contaba que un día venía caminando del asentamiento. Me venía rabiando, así se lo digo, rabiando venía, porque había estado todo el rato ahí y estaban jugando, tomando, fumando y no me estaban ni escuchando. Y yo decía, Señor, ¿por qué me haces pagar por todo esto si Dios no quiere servirte, no quiere darme nada? Este es el propósito que tengo yo. Así le dije. Y me dijo, no llames a tus consecuencias a propósito. Estabas pagando por algo que habías hecho mal. Yo no quería y llegaba allá y decía, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que pasar esto? Yo podría estar mejor trabajando en seguridad, podría haber estado mejor volviendo a los boliches, podría estar mejor haciendo lo que yo quería. Y renegaba. Vamos a hacer consecuencias. Seguir renegando. Dale. Un año más tuve. Hasta que entendí que tenía que ir así. Y no dudando. Y no dudando. Cuando me tocaba ir, decía, uy, no voy a alcanzar el colectivo que llega hasta el molino. Entonces era el último, entonces no voy a ir. Mire lo que yo pensaba. Y me iba caminando, creyendo que a Dios le iba a mentir. Y siempre el colectivo llegaba tarde. Me lo hacía. Siempre Dios le encanta llevarnos las contras. Si hay algo que a él le gusta, es llevarte la contra. Yo no quiero esto. Ah, ¿no querés esto? Bueno, toma esto. No, yo quiero estar un tiempito nomás. 2 años. Hasta que... ¿Y vas a seguir dudando de lo que yo tengo en tu vida? ¿Vas a seguir dudando de lo que yo quiero hacer? Y dudaba, era terco también. Así estuve. Hasta que entendí que había un propósito. Está acá ahora. Este era el propósito que muchas veces yo no quería ir a hacer. Antes, siempre he dicho que Dios, cuando te va a entregar algo y sabe que ese algo va a ocurrir algo muy fuerte en lo espiritual y en lo natural, después te empieza a hacer así. Pero ahora, cuando se empieza a mover la barca, ¿qué vas a decir? ¿Me tiro o sigo en la barca? La barca se está moviendo mucho. Me quedo en la barca. No me voy a tirar. Si sé que si me tiro, no voy a llegar a ningún lado. Y me tocó dudar muchas veces.
Pero después que uno dudó y empezó a confiar, empiezan a aparecer las cosas de Dios. Levántese.